Lucas capítulo 14, versículo 25, hermanos. El día de hoy quiero compartir este tema titulado Cuenta el costo. Cuenta el costo. Esta serie te costará todo. Pongámonos de pie, hermanos, para la lectura de la palabra de Dios. Lucas capítulo 14, versículos del 25 al versículo 30, con un enfoque en el versículo 28, 29 y 30. Y dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y este es el enfoque, este versículo 28 es el enfoque de esta mañana. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Señor, gracias por su palabra. Queremos ser fiel a su palabra, tanto en la práctica, Señor, pero en esta mañana en la exposición, en la enseñanza de ella. Señor, no nos aferramos, como dijo Pablo, a la sabiduría del hombre, sino a la sabiduría que proviene de usted. Espíritu Santo, habla en nuestras mentes y nuestros corazones para que su palabra haga la obra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Puede sentarse, hermanos. Nosotros sabemos muy bien, y ustedes lo saben muy bien, que todo lo que en esta vida vale la pena cuesta mucho, ¿sí o no? Todo lo que en esta vida vale la pena cuesta mucho. Siempre hay un sacrificio personal requerido cuando se busca ganar algo de valor. Y esto es verdad en todas las áreas: en el trabajo, en la escuela, en el matrimonio, aún en los deportes. Todo lo que cuesta, todo lo que es bueno, cuesta mucho. Siempre, hermanos, que uno busca ganar algo, debe de sacrificar algo. Fíjense lo que le voy a decir. Siempre que uno busca ganar algo, tiene algo que sacrificar. ¿Sabe cuándo nosotros no podemos terminar las cosas que comenzamos? Cuando solo comenzamos sin quitar nada. Yo como pastor le digo a los líderes cuando quieren asumir una nueva responsabilidad, les digo: ¿qué vas a dejar de hacer? Oh, no, porque lo que va a pasar es que ni una cosa la vas a hacer bien ni la otra. ¿Sí o no? Cuando uno quiere hacer algo, tiene que saber que le va a costar. Para los que estudian o los que han estudiado, mis hermanos de la universidad saben muy bien que ponerse a estudiar es sacrificar horas de estudio, horas de placer, ¿correcto? Toda cosa hermosa y buena requiere que paguemos un precio. Y hermanos, no hay lugar donde esto sea más verdad y más cierto que en el tema de seguir a Jesús. La salvación, como hemos mencionado una y otra, y lo seguiremos haciendo, es ofrecida a cada uno de nosotros gratuitamente. Pero como hemos dicho una y otra vez, semana tras semana, el recibirla o el haberla recibido nos costará todo. No hay excepciones a esto. El costo es el mismo para todos nosotros. Ahora, el costo de seguir a Jesús, hermanos, dependiendo de dónde vivimos, nuestro contexto variará. Por ejemplo, el costo de seguir a Jesús para nosotros aquí en el sur de California no es el mismo precio de los cristianos en Afganistán. No es el mismo precio de los cristianos en Sudán. No es el mismo precio de los cristianos en la China de los 60s, ¿sí me explico? Y 70s. No es el mismo. No es el mismo. Nosotros
hay hermanos y hermanas en Cristo que el día de hoy el simple hecho de ser cristianos representa peligro, representa sacrificio, representa muchas cosas que nosotros posiblemente nunca, mis queridos hermanos, tengamos que afrontar. Pero, escuche bien, para nosotros el ser cristiano es distinto que ellos, porque donde ellos sufren peligro, nosotros sufrimos gran tentación. En Afganistán probablemente no hay tanta tentación de andarse emborrachando, de andar parrandeando, de andar de mujer en mujer, de andar adicto a las redes sociales, porque ni internet hay. Donde ellos quizá sufren por peligro, nosotros estamos más expuestos a la corrupción de este mundo, la drogadicción, los vicios, que cuando uno se pone a pensar y uno se pone seriamente a evaluar las cosas, ¿cuál de las dos es más peligrosa para el alma? ¿Cuál es más peligrosa para el alma? ¿El peligro de que te quiten la vida o el peligro de que caigas ante las tentaciones y tu alma termine en el infierno? ¿Cuál es más peligrosa? En realidad, cuando uno ve las cosas a la luz de la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, gracias a Dios, yo no vivo allá, yo no soy cristiano allá, pero somos cristianos en un ambiente hostil a las cosas espirituales. En un ambiente que muchas veces para los cristianos es su perdición. Así que Jesús le dice a la multitud, una vez más, el enfoque es la multitud que lo estaba siguiendo, que estén listos y dispuestos a contar, a evaluar el precio que representará seguirlo a Él. El precio de seguirlo a Él debe de ser considerado, les dijo a ellos. No debe de ser tomado livianamente. Hablaba con unos hermanos esta semana y hablábamos exactamente acerca de eso, de que la consecuencia de por qué muchas veces el día de hoy hay personas que dicen ser cristianos pero no lo son, es porque cuando vinieron a la iglesia y escucharon la predicación, escucharon una predicación que no es el evangelio, sino una predicación hedonista, narcisista, enfocada en nosotros mismos y enfocada en la respuesta a nuestros problemas y no a rendir nuestra vida al señorío de Cristo. Si tienes problemas, Dios te los va a solucionar. Si tienes problemas en tu matrimonio, Dios lo va a arreglar. Si tienes problemas de adicción, Dios te va a dar la sanidad. Y todo es enfocado a nosotros y a nuestra vida. ¿Sí me explico? Si tienes problemas económicos, empieza a diezmar y todo se va a arreglar. ¿Sí o no? Da 10 y Dios te volverá 1000. Y claro, esto es algo que la gente es atraída. Y por eso cuando la gente toma una decisión, entre comillas, de aceptar a Jesús y de venir a la iglesia y de supuestamente ser cristianos, verdaderamente no lo son, porque ¿cómo usted puede ser algo que nunca le enseñaron lo que era? ¿Sí me explico? Pero ¿por qué sucede eso el día de hoy? Se lo voy a decir rápidamente, si alguno está tomando nota. Porque queremos atraer más gente. A todos los pastores nos encanta ver la iglesia llena. No conozco ningún pastor que le guste ver la iglesia vacía. A todos nos gusta. Otra cosa es tratar con la gente después del servicio. ¿Sí me explico? Pero a todos nos gusta ver el lugar lleno. Queremos atraer más personas. Y hoy en día hay expresiones como expandir tu plataforma, crecer en tu influencia. Pero todo tiene que ver con el ego del líder. ¿Sí me explico? Dios no me mandó a mí a expandir mi plataforma ni a aumentar mi influencia, sino a ser parte de la expansión de su reino para su gloria. ¿Sí me explico? El hombre no es nada. Los títulos de los hombres no son nada, hermanos. Todo se queda en esa tierra. Entonces, ¿por qué hoy en día dentro de la fe cristiana hay este tipo de enseñanza? Porque queremos atraer más personas. Queremos que más gente venga. Queremos ver un grupo mucho más grande. ¿Hay algo malo en ello? No. Pero el punto es, hermanos, que si nosotros por querer tener más personas, se lo pongo de una manera más práctica, para que su familia acepte al Señor, usted no le dice lo que es verdaderamente seguir a Jesús, no sirve de nada, hermanos, que ellos se autodominen cristianos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos, entre comillas, familiares cristianos, pero no lo son?
No son cristianos. Seamos honestos, abra la Biblia, léala y luego mire la vida de las personas que usted dice que son cristianos y no use su criterio, use el criterio de la Biblia. Y ahí va a encontrar una realidad de la cual usted y yo no podemos escapar, que no lo son. They're not. ¿Desde cuándo nosotros empezamos a creer que nuestro criterio está por encima que la revelación bíblica? Que lo que nosotros nos sentimos a gustos creyendo es más importante que lo que la Biblia enseña. Tenemos temor al rechazo, por eso compartimos una manera fácil la Biblia. Yo creo que en el último año y medio hay personas que empezaban a venir a la iglesia y dejaron de venir por la enseñanza. Porque no quieren escuchar, porque quieren venir y que el tono sea distinto y que la enseñanza sea distinta. Y hay una parte de mí como predicador que lucho con eso, porque yo quisiera que estuvieran acá, pero si por la palabra que se predica no están acá, entonces yo debo de recordar a quién le debo yo rendir cuentas al final del día. Y es un temor al rechazo. Te van a rechazar por decir la verdad. ¿Sabe quiénes son los primeros que lo van a rechazar en el momento que usted les diga la verdad? Su propia familia lo va a rechazar y lo va a juzgar de legalista, fariseo, creerse más, etcétera, porque simple y sencillamente les dice la verdad. Cuando usted le dice al familiar que tiene 1 año, 2 años de estar viniendo a la iglesia, supuestamente es cristiano, pero no ha bajado la imagen de la Virgen, no ha bajado la imagen de la cruz, no ha bajado, todavía tiene toda esa idolatría en la casa. Y usted le dice, oh, está bien, poco. No, hermano, no está bien. Eso es idolatría, eso es adoración a demonios. You need to take that down. Pero no queremos ofender, ¿sí o no? No queremos incomodar. Y vivimos en una cultura de un constante no querer incomodar, no querer ofender. Hermanos, el pecado ofende a Dios. La otra razón es por falta de comprensión y no porque no tengamos la capacidad, sino porque no se nos explica de lo que es verdaderamente ser un discípulo de Jesús. Verdaderamente ser un discípulo del Señor. Y por eso nos pasamos 2 meses, hermanos, en 7 versículos. 2 meses en 7 versículos, domingos y jueves, para que no haya ninguna duda en esta iglesia lo que es ser un discípulo de Jesús. Y si usted y yo decidimos no serlo, no sea porque no se nos explicó, no sea porque no se nos compartió. Amén, hermanos. Amén. Y sí, habrá gente que no va a querer venir porque no quieren que el pastor o el hermano o el que enseña los incomode. Porque vivimos también, hermanos, en una cultura que enfoca y da una gran y alta prioridad a la comodidad. Hoy las iglesias parecen Disneyland, hermano. Y si yo hago de un lugar que atraiga, por ejemplo, si usted va a un lugar está lleno de niños, pero la iglesia parece Chuck E. Cheese, y usted dice, es que a mi niño le encanta venir a la iglesia a alabar al Señor. No le encanta porque parece Chuck E. Cheese. Si usted lo lleva a Chuck E. Cheese, igual se va a sentir de alegre. ¿Sí me explico? ¿Cómo mide usted en un niño el amor a Dios? En su comportamiento, en el que habla de la Biblia. ¿Sí me explico? No debemos de confundir una cosa con otra. Si nosotros hacemos una fiesta aquí bien grande y aquí se llena, o sea, hay maneras de llenar el lugar, pero no podemos nosotros jamás decir que eso es crecimiento espiritual o un compromiso con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y hay un énfasis en la comodidad, en no incomodar a los hermanos, que la iglesia no esté muy lejos, que cuidado que no vaya a haber parking y que los hermanos tengan que caminar una cuadra más para llegar a la iglesia. Hay una constante en la iglesia énfasis en que todo sea tan fácil para los creyentes. ¿Sí me explico? No traiga su Biblia si no quiere. Siéntese afuera, ábrala. Es increíble a la medida que llegamos para hacer que los cristianos sean unos haraganes y flojos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué?
Porque dentro de la iglesia está la cultura de la comodidad. De la comodidad. Y nos sorprendemos cuando alguien sirve de una manera abnegada. Yo me acuerdo, nunca me olvidar, hace años atrás, estábamos en la pandemia, Frank llegaba a las 3 de la mañana a acomodar los cables y todos se admiraban de que Frank llegaba a las 3 de la mañana. Yo no, yo le agradecía, pero no me admiraba. ¿Por qué? ¿Por qué nos debe de admirar el servicio al Señor abnegado? ¿Por qué debe de ser extraño cuando el cristiano se sacrifica? Porque no estamos acostumbrados a sacrificarnos, porque todo lo buscamos que sea cómodo. ¿Sí me explico? Otras razones porque hay un enfoque en el éxito y en la prosperidad. ¿Sí? Todo es tener éxito. Todo es vernos prósperos. Meditando yo en esto, me puse a pensar y dije, bueno, Señor, el tema de la prosperidad, la Biblia dice, de Dios es la tierra y su plenitud el mundo y lo que en él hay, ¿sí o no? Y cuando uno veía, porque ya viene Navidad, estaba pensando en esto, me puse a pensar y dije, Señor, cuando usted, Padre que estás en los cielos, planificó toda la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento virginal, no buscaste una princesa, no buscaste en palacio, no buscaste en la élite judía, no, sino te fuiste a lo más pobre, de lo más pobre, de lo más pobre. Y estoy hablando 100% en términos económicos, no espirituales, ni de carácter, ni de moral. Y luego me puse a pensar y dije yo, y Señor, y cuando escogiste dónde habría de nacer nuestro Señor, no nació en Cesarea de Filipo, que era el lugar del poder de Roma en Judea. No nació en Jerusalén, que era la capital del reino judío, sino que nació en Belén. Y para nosotros Belén el día de hoy, así como Belén. Belén era un pueblo chuco, hermanos, con unas 30 casas. Eso era lo que era Belén. Cuando dice, los niños que murieron en Belén, está hablando como de 15 niños, hermanos, 18, no crean que eran cientos de niños. Si ese era como un pit stop. Belén era un lugar chiquitito, hermano. No crean que había hoteles ni nada por eso. Cuando el Señor decidió dónde iban a nacer, el Señor escogió Belén. Y luego a mí me sorprende de que cuando llegó el momento del nacimiento, es intencional de parte del Padre que está en los cielos que no hubiese lugar para su hijo nacer, sino que fue intencional que él naciera entre los animales. ¿Qué nos dice eso acerca de cómo Dios ve las cosas, hermanos? I want you to just think about that for a moment. ¿Qué nos dice? O sea, y poniendo en conexión de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él hay. Por eso cuando David quiso construir el templo y lo llenó de oro, ¿quién hace el oro, hermanos? ¿Quién hace la plata? O sea, si nos damos cuenta de que a Dios no le sorprenden esas cosas porque Él las hizo. Puede hacer más. Puede hacerlo todo de oro. No dice la Biblia, pues ciudades, calles de oro, mar de cristal. Es una alegoría, pero we don't impress God with those things. He looks at us and he says, really? You think you can? Eso, cuando Jesús iba con los discípulos y llegó a Jerusalén y le mostraron el templo y le dijeron, Señor, mira el templo. Qué hermoso era el templo que había construido Herodes. Jesús les dijo, alguien mayor que el templo está entre ustedes. Y luego les dijo, y de cierto les digo, no quedará piedra sobre piedra. Jesús no se impresionó por nada de esas cosas. Ahora, ¿qué estamos hablando? ¿Que estas cosas son malas? No, a lo que me refiero es, hermanos, que como cristianos, ¿cómo podemos creer que para Dios esto es lo más importante? Cuando la misma palabra de Dios, los mismos evangelios denotan una y otra vez lo que para Dios es más importante. El carácter, la comunión con Él, la adoración a Él. ¿Sí me explico, hermanos? Pero hoy en día, si no somos prósperos, si no tenemos ciertas cosas, no, entonces malentender la gracia de Dios. Creo que ponía en las redes sociales, en Instagram,
Todos hablamos del amor de Jesús y el amor de Dios. Amén. Pero hay otra parte de Dios también que va a la par de eso. La santidad de Dios, la justicia de Dios, el juicio de Dios. Vamos a hablar del amor de Dios, también debemos hablar de las otras. Y si el amor de Dios se aplica a nuestra vida, amén, también su santidad, también su juicio, también su soberanía. Y por eso el día de hoy, hermanos, lo que Jesús enseñó muchas veces no es el reflejo de lo que vemos en su pueblo. Para ilustrar este punto, en esta parte de la Escritura Jesús dio dos parábolas breves y rápidas. La primera tuvo que ver con una torre y la segunda tuvo que ver con un rey. Algo está tronando ahí, hermanos. Hoy en día debemos de ver estas parábolas y debemos de ver lo que Jesús nos quiso decir acerca de esto. La primera menciona el costo de construir algo, de que cuando seguimos a Jesús o tomamos la decisión de seguir a Jesús, debemos de evaluar, debemos de ser como un constructor sabio que calcula los gastos versus el que no lo hace. Jesús quería que las personas pensaran profundamente en lo que estaban haciendo, que consideraran seriamente la decisión que estaban tomando. Hoy en día la gente no está acostumbrada a hacer eso. Cuando escuchamos, como mencioné, de un cristiano que se sacrifica, que sirve con abnegación, nos admiramos como si fuera algo fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque no consideramos el costo de seguir a Jesús. Entonces, ¿qué podemos hacer para evaluar el costo de seguir a Jesús? Y poner mucha atención a lo que Jesús dijo en el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Número uno, si me pueden ayudar con la proyección, si son tan amables. Número uno, entiende el costo de seguir a Jesús. Debemos, hermanos, entender el costo de seguir a Jesús. Hermanos y hermanos, habrá un gran costo y no nos debe sorprender. En Lucas capítulo 9, si tiene sus Biblias, Lucas capítulo 9, está unas hojas atrás de donde usted está ahorita en el capítulo 14. Lucas capítulo 9, versículo 23, dice lo siguiente el Señor Jesús. Porque debemos entender que esto, hermanos, es algo que Jesús predicó en todo lugar y en todo momento. Lucas 9:23 dice, y decía a todos. Esto es muy importante. ¿A quiénes? A todos, sin excepción. No a algunos distintos. Es que como hoy en día los cristianos que dicen y creen que Dios tiene una relación personal con ellos distinta, que ellos no necesitan venir a la iglesia y van a decir cosas como, Dios sabe la relación que yo tengo con ellos. No, tú no tienes una relación con Dios. Cuando alguien le diga que no viene a la iglesia, que tiene una relación con Dios, yo le diría a usted, dígale y contéstele, tú no tienes una relación con Dios. You tell him that. Porque nadie puede tener una relación con Jesús si no lo obedece. Lo tiene que obedecer. Nadie puede jactarse de tener una relación con Dios si no lo obedece. Tiene una relación, pero de desobediencia. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame. Si usted abre su Biblia también a Filipenses capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo nos habla un poquito acerca de lo que esto representó para él. Ya lo tiene, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses está al final de su Biblia. Filipenses 3:8, hablando el apóstol Pablo, dijo esto: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuántas cosas? Todas. Por el conocimiento de Cristo Jesús. Y mire, Pablo es, bueno, todos los escritores de la Biblia son muy intencionales en cada palabra.
Por el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y qué dice después? Mi Señor. Esa es la razón por la cual Él ha considerado todas las cosas como pérdida, porque Él es su Señor. Él es su Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Y fíjese, Él no dice es basura, porque cosas buenas no son basura. Amén, hermanos. Tradición, educación, familia. Claro, ¿cómo va a ser eso? Lo tengo como. Eso es un reflejo perfecto de lo que Jesús dijo cuando Él nos dijo, valga la redundancia, en Lucas 14, el que no esté dispuesto o el que no odia a su padre, a su madre. Pablo lo dijo de esta manera, y lo tengo, dice. O sea, comparado a Cristo, eso es lo que está diciendo Pablo. Comparado a Cristo, nada se compara a mi devoción por Él. Nada se compara a mí. No sé si me explico, hermanos. Esto es lo que es tener a Cristo sobre todas las cosas. Entonces, el discípulo debe de considerar el costo de seguir a Jesús. Debe de estar bien informado, conocedor de lo que representa seguir a Jesús. Quizá no en el momento en que le rinde su vida, porque uno va creciendo, pero no, por lo menos no puede tomar una decisión en base a mentiras. Debe tomar una decisión en base a la verdad, no a mentiras. Yo le doy gracias a Dios que cuando yo acepté al Señor en mi país, era una cultura de sacrificio, hermanos, no era una cultura. Yo creo que hemos enseñado bien, ahora enseñamos aún mejor, creo, pero me temo en veces por muchos que ustedes quizás conozcan o yo conozca que se creen cristianos, pero se creen cristianos por una enseñanza errónea. Cuando yo acepté al Señor, el hecho de sacrificarse era algo que venía a la par de seguir a Cristo. ¿Sacrificarse de qué manera? Sacrificarse en nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento debía de cambiar. Estábamos en tiempo de guerra en El Salvador. La guerra no nos impedía ir a la iglesia. No había Uber, no habían carros, no había nada de esto, hermanos. Los buses dejaban de circular a las 5 de la tarde. De la década del año de 89 al 90, finales del 90, se iba la luz todos los días en mi país, al menos en la ciudad donde yo vivía, todos los días, sin falta, de las 6 de la tarde a las 5 de la mañana, sin falta, por casi un año entero, se iba la luz todos los días, hermanos. Y así nos íbamos a la iglesia con mi abuela. Y ahí llegaban los hermanos a nuestra iglesia pequeñita, 20, 25 hermanos y hermanas, con sus lámparas. Algunos llevaban lámparas Coleman. Hermanos, si nosotros transfiriéramos un poquito de eso aquí, hermanos, este lugar estuviera vacío. Nos sorprende cuando alguien nos dice, ¿cómo vino a la iglesia? Vino en bus. ¡Ah! Como que fuera algo. Cuando alguien dice, hermano, ¿cómo llegó? Le vino un Uber. ¡Ay! ¿Por qué? Paga el precio de venir. Cuando alguien viene de lejos, nosotros tenemos hermanos que vienen de lejos. ¿Por qué? Lo que sorprende no es el que viene de lejos. El que sorprende es el que vive a 3 cuadras y no viene. Y cuando viene, viene tarde. Ese es el que ese es el que nos debería de sorprender. No el que viene de lejos a la iglesia, sino el que pudiendo llegar aquí media hora temprano para ayudar y servir, llega tarde. Ese es el que es una vergüenza. En segundo lugar, no tome decisiones superficiales. No tome decisiones superficiales. ¿A qué me refiero con esto, mis queridos hermanos? Ayúdenme por favor ahí. No es un llamado a tomar una decisión, a no tomar una decisión, sino tomar la correcta. Yo no le estoy diciendo, hermano, no tome la decisión de seguir a Jesús. Yo le estoy diciendo, tome la decisión de seguir a Jesús y tómela considerando todo. No lo tome superficialmente, tómela conscientemente. ¿Por qué? Porque muchos de la multitud seguían al Señor superficialmente. Nunca contaron el costo de seguir a Jesús. Se llenaron de emoción. Les atrajo la energía de la multitud, correcto, porque la multitud atrae multitud. ¿Sabía usted eso? La multitud atrae multitud. Si usted pone una vendimia, si usted pone a venderse tacos, si usted pone a hacer muchas cosas,
y usted quiere vender, ponga 2 o 3 de los que trajan como que están comprando. Entonces va a pasar la gente en el vehículo. Ay, mira, ahí están, ahí parate. Porque donde usted ve gente, ahí va. Cuando usted va a un restaurante nuevo y se estaciona enfrente y lo ve pelón, ay no, dice, there's something wrong here, right? Y hasta la piensa, no, mejor vamos a otro lugar. ¿Por qué? Porque la gente atrae gente. La alegría atrae gente. La euforia atrae gente. Y los líderes les sabemos eso. Que si usted entra al santuario y hay una banda y wow, y la gente danza, oh, qué bonito acá. Aquí está, así está el Espíritu de Dios. No, aquí está una buena elaboración de cosas que pueden atraer su atención. Que no quiere decir que no esté Dios ahí, pero no quiere decir que Él está. ¿Sí me explico, hermanos? Como les mencioné hace unas semanas atrás, les gustaban los temas de Jesús. Especialmente cuando Él habló acerca del ayuno y cuando hablaba de los fariseos, yo creo que a todos les encantaba, porque ¿quién no le gusta cuando un líder ataca a los que están en el poder, sí o no? Les agradaba cuando Jesús hablaba de la idolatría. Yo creo que muchos se agradaron cuando Jesús sacó a todos a latigazos del templo, porque habían hecho del templo un mercado. Este año fue un poco difícil para nosotros, porque reducimos el presupuesto por una u otra razón. Y algunos nos dijeron, es que debemos de vender más y no regalar más. Vendimos algunas cosas, el ministerio hicieron eventos. Y luego en el transcurrir de eso, algunos se quedaron, ¿por qué hay tanta venta? Y yo me sentí como aquel pasaje de Jesús cuando Él dijo, les hicimos fiesta y no bailaron. Les hicimos duelo y no lloraron. Joder, ni una ni otra les gusta. ¿Cuál es? ¿Cuál es entonces? ¿No damos? ¿Y si damos? Y he entendido que el querer hacer a la gente feliz, y eso ya lo sabía yo antes, es una misión imposible. No debemos de tomar decisiones superficiales. Una decisión superficial es algo que no nos va a mantener en la fe, hermanos. Esta parábola, como les mencioné, fue dirigida a aquellos en la multitud que eran seguidores superficiales de Cristo. Nunca habían contado el costo. Fueron atraídos, como les mencioné, por las cosas anteriores. Qué fácil, hermanos, fue subirse a ese tren y comenzar a seguir a Jesús, ¿sí o no? Pero qué difícil ahora sería continuar siguiendo a Jesús. Y mucho menos terminarlo. Y no terminaron, hermano, porque yo me acuerdo que la Biblia dice que solo estaba Él en la cruz. Ahí no había multitudes. Ahí solo un hombre estuvo con Él y se llamó Juan. Y las mujeres. Porque todos los demás lo abandonaron. Qué fácil, hermanos, fue comenzar ese proyecto. Sin embargo, no estuvieron dispuestos a pagar el precio de completarlo. Hermanos, ¿cuántas personas son así el día de hoy? Parecen comenzar bien en el seguir a Jesús. También comienzan a asistir a la iglesia. Se sienten inspirados a involucrarse en un ministerio, incluso conmovidos por la hospitalidad que se les muestra en la iglesia. Todo esto les hace sentir bien. Como resultado, toman una decisión apresurada de repetir una oración, se unen a la iglesia, participan en algunas reuniones espirituales, pasan por varias formalidades, pero cuando algo sucede en sus vidas, dejan el camino del Señor. Porque todo antes de eso está bien, pero son las pruebas y las tentaciones de la vida lo que verdaderamente prueba nuestra fe genuina. Las pruebas y las tentaciones, no solo son las pruebas, porque a gente se aleja porque le fue bien en la vida, hermanos. El que le fue bien en la vida, eso los echó a perder. Eso los apartó de Dios. Y hay otros que las pruebas los alejan. ¿Sí o no?
antes de la pandemia, había mucha construcción en la zona de Los Ángeles, y estaban construyendo muchos edificios. Pero vino la pandemia y vino una guerra de comercio con China, y 3 edificios que se estaban construyendo no se completaron en la zona de Los Ángeles. Y si me pueden poner la otra foto, por favor. Allá a la par del Crypto Arena hay 3 torres. 3 torres. Si usted va al centro de Los Ángeles, ahí están y se ven exactamente como eso. Están sin completar. Voltéeme a ver. Eso es exactamente lo que dijo Jesús. Eso es un reflejo de una vida que dijo que seguía Jesús y no completó el proyecto. Y esas torres son la vergüenza de Los Ángeles. La gente se burla de ellos. La gente llega y toma fotos y pone en Instagram y pone en las redes sociales lo vergonzoso que es. Los oficiales de la ciudad, los concejales dicen que no hay dinero para comprarlas y terminarlas. Y usted pensaría que están en una zona ahí al costado de Los Ángeles. Están en la zona más cara del centro de Los Ángeles, a la par de donde juegan los Lakers. No hay tierra más cara en el condado de Los Ángeles que donde están esas 3 torres. Ahora, más importante que esas torres es su vida. ¿Quién de ustedes, dijo Jesús, queriendo comenzar algo, no se pone a pensar si va a poder pagar el precio de ello? ¿Me explico, hermanos? Le doy una anécdota. Una joven termina con su novio, se siente triste, desconsolada, comienza a venir a la iglesia. Aquí encuentra paz y consuelo. Se une a un grupo. Parece que comienza a crecer, quizás hasta se bautiza. Al tiempo, el exnovio le llama, la seduce y vuelve con él. Como el novio no es cristiano, la empieza a arrastrar de nuevo al mundo. Y eventualmente aquella joven que mirábamos bien fiel, ya no la vemos más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diríamos nosotros? Es que ahorita ha caído. No, nunca fue cristiana, hermanos. Lo más probable, nunca se puso a medir el costo de seguir a Jesús, porque en el momento en que la tentación vino, lo vendió al Señor así, sin pensarlo. Like that. Así. Y lo opuesto es verdad también. La prueba de nuestra fe se ve por medio de las tentaciones y por medio de las pruebas, hermanos. Si usted se mantiene firme en su compromiso con Cristo, no importa lo que venga en la vida, no está sujeto a las circunstancias. Nosotros tenemos hermanos aquí que han tenido grandes pérdidas, hermanos, han visto a hijos a partir. Hemos tenido hermanos que han atravesado divorcios, hemos tenido hermanos que han atravesado serias enfermedades, y ninguna de ellas los movió de su fe en Cristo Jesús. También hemos visto a otros que en el momento en que llegó la prueba, lo primero que salió volando fue Cristo Jesús. Lo vendemos por un asqueroso trabajo, porque comparado con Cristo, ¿a poco es muy valioso? Todo es secundario comparado al Señor. ¿Sí o no, hermanos? Comparado al Señor, todo es secundario. No hay relación, no hay noviazgo, no hay matrimonio, no hay nada. Cristo Jesús dijo que Él debe ser el primero. Esas son sus palabras. ¿Por qué? Porque si no, mis queridos hermanos, dijo, y Él lo van a ver, miren esas torres, y se van a burlar de Él o de ella. ¿Sí me explico? ¿Quién se burla? Ven el próximo domingo. Pero yo le puedo decir algo aquí: Satanás se burla, hermano. Se burla. No se burla de las pruebas que estamos atravesando, no se burla de las dificultades, se burla de nuestra respuesta a las pruebas. De eso se burla. No que creías en el Señor, no que eras su discípulo. Mira, de eso se burla el enemigo, porque las pruebas son una oportunidad de exaltar el nombre
del Señor y de humillar a Satanás. ¿No fue eso lo que hizo Job? Al obedecer a Dios y no negarlo y mantenerse firme. ¿No humilló Job a Satanás? ¿No fue lo que hizo Jesús en el desierto con las tentaciones? ¿No fue humillar a Satanás y exponerlo públicamente? Esto lo vemos claramente en la parábola del sembrador, donde Jesús nos dice que, y se lo voy a leer rápidamente, Lucas 8 del 11 al 15, rápido. Esta es pues la palabra de la semilla, es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esos son unos. Los otros, los de sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Tercer terreno, los que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Pon atención, las riquezas son tan dañinas como los problemas y los placeres de la vida, y no llevan ¿qué? Fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿qué? Con perseverancia. Con perseverancia. Por último, hermanos, debemos de mirar lo que nos va a costar. Debemos de mirar lo que nos va a costar. ¿Qué es lo que le va a costar? Le va a costar todo. Le va a costar todo. ¿Qué cuesta ser un discípulo de Cristo? Te costará aferrarte a tu propia justicia, te costará valorar tu pecado, te costará el control de tu vida, te costará la búsqueda de lo que el mundo ofrece. Debemos contar el costo de renunciar a nuestras propias opiniones sobre la vida. Debemos contar el costo de abandonar las amistades con el mundo. Debemos reconocer que ya no eres parte de este mundo. Debes contar el costo de dejar tus propios planes para tu vida. Debes estar dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Debes contar el costo de soltar tu propia voluntad para tomar la suya, seguir a Cristo. Puede costar tu popularidad con ciertos amigos, puede costar el éxito en los negocios, puede costarte el aplauso de este mundo. Nada en tu vida queda fuera del compromiso con Jesucristo. Pero hermanos, finalmente, recuerda que hay más ganancias que pérdida. Renuncias a tu culpa y recibes la gracia de Dios. Cambias tu miseria por su misericordia. Sustituyes la condenación en el pecado por su perdón. Sacrificas el aplauso de los hombres por la aprobación de Dios. En realidad no renuncias a nada, porque lo recibes ¿qué? Lo recibes todo. Lo recibes todo. Pongámonos de pie. Vamos a orar el día de hoy. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te damos gracias porque usted nos ayuda a contar el precio de lo que tenemos que pagar, de lo que debemos de afrontar por seguirlo a usted. Señor, ayúdanos a cada uno a contar ese precio y a mantenernos firmes, Señor, ante las tentaciones y las pruebas. Señor, gracias, porque no perdemos nada, lo ganamos todo, Señor. Nada perdemos, todo lo ganamos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos, cantemos esta estrofa y luego estamos despedidos. Aquí está sentado en el trono y al Cordero se alaba.